Latinos con la alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón. Usted recientemente dijo que está pensando denunciar a la presidente del Senado, la señora Eva Copa. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, sí, hay una coyuntura que todavía es incómoda para la población en nuestra urbe alteña, básicamente porque, a ver, hay muchas secuelas, hay grupos político-partidarios radicales, lo tengo que decir de manera abierta y clara, no necesariamente estas personas responden a la voz del alto, es decir, que no son tampoco militantes del movimiento al socialismo de El Alto, sino entiendo de que son gente radical pues de diferentes lugares que quieren utilizar el nombre de nuestra ciudad para beneficiarse, ¿no? Como algunos políticos lo hacen. En este caso ha habido una decisión, tal vez después de tantos años, más de 10 años de gobierno del MAS, de poder sesionar en El Alto por su aniversario. Nos parece bien, pese a que tuvieron tantas oportunidades para hacerlo, pero justo en estos momentos en el que hay todavía estas secuelas complicadas por la coyuntura política, deciden ir a sesionar a El Alto y claro, ¿Por qué generaron piensa que el una... MAS no puede ir al Alto si fue Pumari y si fue Samuel Doria Medina? ¿Por qué No algunos estoy pueden diciendo, entrar y otros no no? estoy diciendo, no estoy diciendo que no pueden ir. Lo que estoy diciendo es de que no fueron a sesionar tantos años siendo gobierno en un aniversario del Alto. Creo que se me entendió mal y prefiero por eso aclarar, ¿no? Son tantos años de gobierno, son tantos años que la bancada del MAS tuvo mayoría en la Asamblea Plurinacional y lastimosamente nunca antes habían rendido un homenaje a El Alto en su aniversario y lo hacen ahora. Además lo digo porque fue por propia voz de la presidenta del ahora Senado que dijo no deberían de ir los políticos, inclusive se atrevió a dar nombres y manifestó de que ellos no deberían de ir a El Alto, ¿no? Como indicando de que El Alto es una ciudad que se debería restringir para ciertos ciudadanos cuando ella en su calidad de del Estado, la habilidad de todos en nuestro territorio nacional. Pero bueno, se causó entiendo, una incomodidad, entiendo que tuvieron algún compromiso con algunos representantes, no sé si son representantes o voceros de los caídos de noviembre en Sencada, que debieron participar de esa sesión. No los dejaron ingresar, entonces hubo alguna complicación, no conozco bien el detalle, pero eso digo en la nota, o perdón, la declaración misma, que está en investigación, así eso es lo que conocemos. Y niños afectados por ese acontecimiento y obviamente mi reacción inicial como corresponde y como los papás también me lo hicieron saber es que este tema se investigue y que obviamente se sancione si es que así corresponde al responsable de este tema. Entonces obviamente la senadora pues no calculó bien, entiendo el lugar, ni el momento, ni la situación como para poder haber generado esa clasificación. Esa es la razón de la evaluación para poder iniciar obviamente una denuncia por la afectación de ese día, en la jornada preliminar a nuestro aniversario. Usted como alcaldesa, ¿cómo está trabajando a favor de las víctimas de la masacre de Sencata? ¿Perdón? Usted como alcaldesa, ¿cómo está trabajando a favor de las víctimas y de los heridos de la masacre de Sencata? ¿O no lo ¿Cómo estoy considera masacre? trabajando? Bueno, lo que podría hacer es ser vocera, no tengo ninguna solicitud, sin embargo, como corresponde y como primera ciudadana del Alto, pues pido obviamente justicia para las personas que han muerto de manera cobarde, también atacados en lo que ha significado en febrero del 2016, por ejemplo, en la alcaldía, que tampoco hay justicia, impunidad, se ha tapado a mucha gente que ha generado ese desenlace terrible para nuestra historia municipal, como también obviamente, ¿no? Que es el caso de las personas víctimas que han caído en Sencata en noviembre, del policía que ha muerto en manos de turbas delincuenciales
también en noviembre del año pasado. Todos ellos que nombro son alteños, ¿no? ¿Qué nos puede decir del candidato a vicepresidente Daniel Samuel Doria Medina, ya que usted es del partido de él? ¿Por qué él fue repudiado por la población del Alto? ¿A qué acontecimiento se refiere? ¿Cuándo fue Cuando repudiado? fueron a inaugurar el local de campaña de Juntos. ¿Qué fue lo que exactamente ocurrió? A ver, cuando se hizo la inauguración de la casa de campaña en el Alto, hace 2 semanas, hubo cientos de personas invitadas para poder acompañar este acontecimiento y hubieron 20 personas, si no menos, de gente que estuvo supuestamente a nombre de los caídos de Sencata de noviembre, pidiendo de que haya justicia para estas personas. Yo insisto de que no es justo de que se utilice el nombre de los fallecidos, de que no es justo de que hayan políticos o dirigentes políticos o gente radical de un partido político que utilice ¿Quiénes el son la nombre de gente los radical fallecidos, y de ¿no? qué partido político se refieren? Perdón si me dejas terminar. Ese es el grupo y esas son las personas las cuales ese día han estado queriendo generar incomodidad y queriendo votar, ¿no? A la libertad de los ciudadanos en realidad y también, ¿por qué no?, de los políticos a poder hacer el ejercicio de la difusión de sus propuestas. Ahora sí le escucho la siguiente pregunta. No, le preguntaba, porque usted no fue clara, dice seguidores políticos radicales. ¿De qué partido político se refieren? Del MAS, siempre ellos se presentan de esa forma. Pese que también los descalificaron, yo lo escuché al candidato del Movimiento al Socialismo, al actual, a Luis Arce Catacora, y él dijo de que no son militantes del Movimiento al Socialismo, que ellos no se portarían de esa forma, pero cuando ellos hablan con los medios dicen ser del Movimiento al Socialismo. Entonces, bueno, yo por eso es que tomo la palabra y digo que son gente militante radical, ¿no? Porque no se puede calificar de otra forma. ¿Qué opina de lo que dijo la senadora del Beni a cargo de la presidencia, la doctora Yanine Áñez, que no iba a permitir que retornen los salvajes al gobierno, dirigiéndose a la gente del MAS en estos términos peyorativos y descalificativos? ¿Usted considera que son salvajes también? Lo que declaró la presidenta constitucional, hasta donde yo escuché, es de que, claro, no podemos permitir los bolivianos de que se utilice la política para que regrese, obviamente, la violencia. Los que vivimos acá en Bolivia hemos sentido la violencia transformada y realmente, yo creo, aprovechada por el poder de turno para generar amedrentamiento, para generar miedo hacia la población, y no es correcto. Entonces es probable de que se haya referido a ello, pero la verdad es que no podría decirle de que haya habido una expresión como la que usted conceptúa. ¿No piensa que hay violencia de ambos sectores? Porque llamar a los seguidores del MAS terroristas, narcotraficantes también es muy descalificativo e injuriante también. A ver, yo creo que todos los excesos, por supuesto, que están mal, ¿no? Todos los excesos están muy, muy mal. Pero lo que yo sí puedo decirte es que no pueden grupos sociales que quieran buscar el voto a favor de un partido portar, por ejemplo, dinamitas para lastimar a su prójimo, porque el prójimo piense diferente a él, o apoye a otro candidato que no sea el que él quiera. Eso obviamente que son actos de terrorismo. Lo que hemos vivido en noviembre en Bolivia por parte de estos grupos radicales, gente que portaba armas, gente que portaba algunas herramientas que obviamente quitan la vida del prójimo, no se puede llamar de otra forma sino actos de terrorismo. Entonces creo que también es bueno, ¿no?, que a nivel internacional ustedes puedan mirar el contexto, mirar todo y no solamente basarse inclusive en declaraciones. Creo que yo te agradezco por eso la comunicación. Nosotros que vivimos Sí, aquí en queremos Bolivia, escuchar todas las voces. sentimos también de que la prensa internacional y tal vez los afines inclusive al socialismo, yo me asumo socialista. A veces se dice, ¿no?, que el único partido social es el del MAS, y es falso.
Es falso. Aquí inclusive hay partidos que no necesariamente Pero es el único partido liberales, como los que antiimperialista. catalogaban, ¿no? ¿Perdón? Es el único partido antiimperialista. Recordemos que una de las primeras medidas del de ninguna gobierno de manera. Áñez fue retomar las relaciones con Estados Unidos y con Israel. A ver, es que el hecho de que tú digas que un partido político o un político es antiimperialista no significa de que cierres relaciones internacionales con los demás. Bolivia es un país extractivista. Bolivia vive de los recursos naturales, de lo que generamos acá. Pero tenemos un gran valor, tenemos un gran capital, que es el capital humano. Aquí miles de personas, y yo sí te hablo del Alto, aquí el 75% de los salteños son gente que trabaja a cuenta propia, son artesanos, son microempresarios. A veces estamos buscando, tal vez sin tener apoyo del Estado, buscando mercado para que se pueda exportar nuestros productos. Hemos visto producción alteña, boliviana, Made in Perú. ¿Por qué? Porque nuestras fronteras no tienen, no son cuidadas en la transitabilidad de nuestros productos. No hay apoyo estatal, no hubo apoyo estatal durante tantos años para poder promocionar nuestra artesanía. Entonces, la verdad es que sí necesitamos buscar relación absolutamente con todos, con la embajada venezolana, con la embajada Rusia, como muchas veces, muchos años se lo ha hecho, pero también con todos, porque se supone que los productos nacionales, si queremos realmente potenciarnos económicamente y valorando los recursos humanos que tenemos, hay que buscar esa relación. Entonces, no creo de que eso implique apoyar o no apoyar. Yo también coincido con, por ejemplo, la crítica que hemos tenido a los gobiernos del pasado, de que seamos dependientes de estos países extranjeros. Bolivia no puede ser, no va a ser nunca más dependiente ni de los americanos, ni de los gringos, como nosotros llamamos, pero tampoco de los venezolanos, como han querido llevarnos hace varios años atrás. ¿Cómo se pacifica Bolivia? Con gobiernos que puedan vernos a todos por igual y no dejando que obviamente la voz de los bolivianos se embargue, ¿no? Creo que hay que pacificar Bolivia yendo a unas elecciones transparentes, respetando el voto democrático de la población de a pie, que esa es una de las acciones más libres y transparentes y realmente que manifiesta esa democracia interna de nuestro país. Creo que eso es algo que es bueno también marcarlo. Si bien en Bolivia todavía es obligatorio el tema del voto, también es necesario decirlo, de que la única forma, por ejemplo, para poder en el Alto controlar eso son los sellitos, son las tarjetitas estas que uno va a votar y te dan este carnet de sufragio, pero no todos utilizan ese carnet de sufragio. Entonces al boliviano le gusta ir a votar, le gusta hacer uso de su instrumento democrático, y eso es algo sagrado. Yo creo que por eso inclusive el partido del Movimiento al Socialismo aprovechó de mala forma, ¿no? Aprovechó de la inteligencia de la población, y eso fue lo que le costó. ¿Usted no reconoce ningún logro del movimiento al socialismo? Porque en esta No, claro entrevista que sí, siempre ellos han lo intentado, ha criticado. no, ellos no, por eso le digo, o sea, es bueno que la prensa internacional escuche, investigue un poquito más del todo de nuestra Sí. historia. Se da cuenta, o sea, a mí me hacen ver como una persona que siempre he criticado el movimiento al socialismo, una persona que soy neoliberal, que apoyo seguramente Doria Medina no es neoliberal, extranjero. no quiso privatizar las empresas cuando él era ministro de Sánchez de Lozada. A ver, yo creo que es bueno otra vez marcar un poco la diferencia. No hay que catalogar a las personas porque No quieren privatizar digan de BOA. ellos una u otra cosa. Lo que yo puedo decirle es que lo que pasa es que me hace varias preguntas, como Para buscar una respuesta concreta, Soledad. Claro, pero me dice primero si yo nunca he apoyado y todo lo que he hecho el MAS está mal. Después me lanzo otra pregunta, entonces déjeme responderle primero para que le responda de manera puntual. Sí, como usted dijo que no era liberal, neoliberal, digo, el partido de Samuel Doria Medina, por ahí dicen que es socialista, pero en el fondo es liberal, si quiere privatizar empresas. ¿O es mentira lo que dicen los medios?
No, primero que Unidad Nacional no es un partido de derecha, voy a empezar por ese lado, ¿sí? No es un partido de derecha, no es un partido neoliberal, porque si no Soledad Chapetón no estuviera en un partido Comunidad Nacional. Y le daría N nombres de gente que ha pasado por el partido, que ha representado a su ciudad, a su departamento en diferentes escenarios, y no todos podemos tener la misma fisonomía de Samuel ni tener las características tampoco de él. Por eso le ratifico, porque en nuestro estatuto y en nuestro mismo actuar, nosotros no somos de derecha. Lo segundo es de que sí, el MAS ha hecho cosas interesantes, ha participado, ha generado la participación, ha ampliado la participación de la pluralidad de nuestro país en la representación política, que creo que ese es un paso bien importante. Como lo dijo el mismo Evo Morales, ¿no? Lo reconoció también. Él no hubiera llegado a ser presidente tal vez si Carlos Palenque no hubiera muerto, y Carlos Palenque ha sido el primer hombre que ha puesto a una mujer de pollera en el Parlamento, y esto es algo que los bolivianos lo conocemos y lo sabemos. No es que ellos hayan iniciado, pero ellos han ampliado esa participación, y es algo que por supuesto se reconoce. Pero también es importante manifestar de que han cometido algunos errores. Creo que cualquiera en su sano juicio reconoce de que no todo lo hace bien. Como cualquier gobierno, sí. Es una... ¿Perdón? Como cualquier gobierno, todos son perfectibles, nadie es perfecto. Probablemente, como cualquier gobierno, como cualquier ser humano, ¿no? Así es. Todos los seres humanos no somos perfectos. Entonces, obviamente ha habido también errores, y los errores lastimosamente se los ha visto de manera progresiva. Por eso es que obviamente hubo también un desencanto, si vale el término, por parte de la población. Así por lo menos nosotros leemos de manera puntual y general, pero es necesario poder transmitir ante los medios internacionales de que creo que también en la mayoría de los militantes del movimiento al socialismo hubo un reconocimiento de esos errores que al final nos hicieron llegar a noviembre del año pasado, y por eso hoy día absolutamente todos pues exigimos de que hayan elecciones libres y transparentes. Le he dedicado ya muchísimo tiempo, tengo que cerrar la entrevista. Bueno, para cerrar la entrevista, la última pregunta. ¿Piensa que puede haber una elección transparente cuando hay denuncias? No digo de la gente del MAS, sino gente como el presidente Carlos de Mesa, que denuncia al régimen de Áñez de gastar dinero público en la campaña electoral. ¿Piensa que puede haber transparencia cuando Áñez ejerce la presidencia y es candidata a la vez? A ver, la elección libre y transparente se la va a poder garantizar con la población de por medio, y eso es con el control, obviamente, la supervisión de las elecciones mismas, es con la participación activa de la población que eso se garantiza, definitivamente. Porque si hubiera sido por los políticos, sin duda, hoy día hubiéramos estado gobernando, nos hubieran estado gobernando los que han hecho fraude y los que han utilizado el poder de turno para favorecerse. La garantía para que las elecciones sean libres y transparentes es la gente. Y esa garantía es la que obviamente hoy día me toca a mí como tal vez una persona de opinión en la coyuntura, me tocó, es poder garantizarla, porque la gente aquí ha madurado además en el proceso electoral. Muchísimas gracias, Soledad, muy amable. A ustedes por la oportunidad y gracias también por la comunicación cuando ustedes gusten. Muchas gracias.